Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 2 se da por aprobada. El acta de la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados y nuestra secretaria de la lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. 2 documentos elaborados por el ingeniero forestal señor Germán Urra, una versión escrita de lo relatado en la sesión recién pasada y así también sugerencias de modificaciones a la ley 20.283 de acuerdo a lo solicitado. También se recibió un documento elaborado por asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre propagación de especies nativas. Eso es todo sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. En relación al punto 1, entonces, para que fueran enviados a los diputados y diputadas de la comisión, para que puedan elaborar, ¿no es cierto?, algunas preguntas, ya que van a venir los ingenieros forestales. Y también lo de la Biblioteca del Congreso, que es muy interesante. ¿Ya? Ofrezco la palabra en puntos varios a los diputados presentes. ¿No? Muy bien, entonces le damos las gracias a las personas, ¿cierto?, que vienen del Servicio de Impuestos Internos, en forma especial a la señora María Alicia Muñoz y a todos los que los acompañan, pues estuvimos ahí la mañana tempranito, estaban en la puerta del Congreso. Así que primero agradecerle la exposición, que fue muy buena el jueves pasado, y hubo varias preguntas, ¿no es cierto?, que hay que responder, así que le ofrecemos la palabra con ese objetivo. ¿Ahí sí? Sí, ahí estamos, perfecto. Bueno, buenos días, muchas gracias. Acá estamos precisamente para responder las preguntas que quedaron planteadas durante la semana pasada y para la cual hemos hecho una presentación para que queden por escrito estas respuestas. En primer lugar, hemos establecido la pregunta, una síntesis de la pregunta que nos hicieron y hemos identificado al diputado que nos hizo la consulta respectiva. En relación a la primera consulta que hizo el diputado, el señor Ramón Barros, sería la siguiente. En relación a los planes intercomunales, nos pregunta él, si estos tienen un impacto efectivamente, la elaboración de estos planes en la reclasificación de alguna manera de los predios o en la actualización del catastro. La verdad es que la ley del impuesto territorial es muy clara al efecto. Nosotros el mero hecho de que haya un cambio en los instrumentos de planificación territorial no implica en sí misma un cambio en la actualización de los dichos predios en el catastro. Para efectos de... Esto en realidad tiene que ver más con los predios de clasificación no agrícola, ¿no? Y estos predios, tanto los agrícolas que están destinados, como hemos dicho en otras ocasiones, preferentemente a la producción agropecuaria, o que sean susceptibles de dicha explotación. Eso es lo que determina la serie a la cual pertenece el predio y no el cambio de la extensión del radio urbano. De hecho, ustedes pueden comprobar que en muchas ciudades existen predios al interior del radio urbano, en los cuales son definitivamente predios agrícolas también. Por lo tanto, en definitiva, la respuesta es que el área de expansión urbana no predetermina por sí misma una modificación de la serie, si es agrícola o no agrícola, ni tampoco una actualización del catastro en ningún sentido. Solamente se actualizará el catastro una vez que la municipalidad en sí misma autorice la subdivisión de un predio, en el caso de los predios no agrícolas, o bien sea el SAG el que nos envíe, el contribuyente nos haga llegar un plano autorizado por el SAG de esta subdivisión. Esos son los hitos que permiten la actualización del catastro y no, como decía, la modificación del plan de regulador ni de los planes intercomunales. Y por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos sí puede, al momento de constatar que el uso de un predio no es agrícola, cambiarlo a la serie agrícola o viceversa. En segundo lugar, el diputado, el señor Ramón Barros, nos pregunta en relación a las áreas de expansión de riego.
y nos pregunta qué pasa con las zonas de secano cuando pasan a recibir riego. Bueno, esto está bastante especificado claramente en la legislación. De hecho, ya el artículo 1 recoge esta temática y establece que las tasaciones que se puedan ordenar no incluirán el mayor valor que adquieran los terrenos como consecuencia de mejoras costeadas por los particulares, tales como represas, tanques, canales y otras obras artificiales permanentes de regadío. Para esto, el servicio solicita al contribuyente que haga una declaración de mejoras, y está establecido así también en la ley, la declaración de mejoras correspondiente y que sean costeadas por sí mismo. Cuando las obras de regadío son desarrolladas por el Estado o por las municipalidades, en ese caso sí se impacta en la calidad del suelo de inmediato. Este beneficio, no obstante, está acotado por 10 años, extinguiéndose al final de este tiempo. En definitiva, la respuesta es: ¿qué ocurre con las zonas de secano que pasan a recibir riego? Si el contribuyente hace una declaración de estas mejoras, se posterga el cambio de la clasificación de suelo, la mejora de la calidad del suelo por un plazo de 10 años. Si no lo hace. Si no hace ¿qué? Si no hace la declaración. Bueno, el servicio, al momento de constatar que este terreno ha pasado a riego, efectivamente debe cambiar, eso es lo que nos corresponde, por la mera fiscalización, debe constatar que la calidad del suelo ha cambiado. Ahora, frente a eso, el contribuyente deberá constatar y demostrar que hay una obra de riego que es la que permitió que se mejorara la calidad, y puede demostrar lo que acabo de señalar, postergando esta acción durante 10 años. Creo haber respuesto a esa consulta. También el diputado Leonidas Romero, me parece que está acá, bueno, primero agradecer que dio fe de la buena relación del servicio con los municipios, que en general es muy buena, como señalaba la semana pasada, pero nos plantea una pregunta respecto a la cual lamentablemente nosotros no tenemos incidencia. Él relataba que es una zona preferentemente forestal y que no existen terrenos para construir, por ejemplo, hospitales o algunas obras que corresponden a una ubicación urbana. El servicio, solo nosotros tenemos como misión, y en eso tenemos que restringirnos evidentemente a lo que la ley nos obliga al respecto, determinar y recaudar impuestos. Y no tenemos competencia en materias de planificación urbana. Al contrario, los planos reguladores, los planos de ampliación del radio comunal, como los que me refería en relación a la primera pregunta, son materia de otras instituciones y nosotros lo utilizamos como un input en los procesos de reavalúo y en los procesos en los que tengamos competencia. Pero no podemos reclasificar ni ampliar los radios urbanos por definición nuestra. En relación a la consulta realizada por el diputado don Andrés Longton, él nos señala si la determinación del predio agrícola o no agrícola, que ya lo señalamos, se refiere a predios que, dependiendo si son susceptibles de la producción agrícola, cuáles son los criterios que a nosotros nos permiten determinar si un predio es económicamente susceptible de esta producción agrícola. La normativa del servicio ha establecido claramente cuáles son los documentos que debe presentar un contribuyente para constatar que el predio que él tiene una producción preferentemente agrícola o que es susceptible de ella. Evidentemente, cuando hay una construcción de una parcela de agrado, que es uno de los casos más típicos que nosotros vemos, con la constatación en terreno ya uno puede visualizar que ahí no hay una producción agrícola, sino que cuando hay piscinas, cuando hay canchas, cuando la construcción es de una naturaleza que uno puede constatar que no es, como decía, de producción agrícola, uno de oficio el servicio realiza estos cambios. Ahora, este análisis de rentabilidad económica, nosotros consideramos aspectos como los que están señalados acá, entre otros factores. Primero, la superficie del predio destinada o apta para la producción agrícola o forestal, el acceso a agua de riego, el giro o actividad económica del propietario o del arrendatario o del usufructuario
o el mero tenedor de este predio, y sus declaraciones de renta. Si un contribuyente tiene una actividad agrícola declarada, el propietario o el usufructuario tiene una declaración agrícola donde tiene una actividad económica vinculada al rubro agrícola, efectivamente se puede mantener esta clasificación. Pero si corresponde a otro tipo de actividades económicas en las que él desarrolla, evidentemente la contratación por parte del servicio permite que hagamos este cambio de serie. Esto nosotros lo denominamos cambio de serie, de la serie agrícola a la serie no agrícola, que es la que tiene un mayor impacto desde el punto de vista de las contribuciones. Bueno, en relación a la pregunta que realizaba el mismo diputado Longton, él nos hace una pregunta en relación a los planes de manejo y nos pregunta si es más conveniente para el contribuyente tener un terreno agrícola y nos pregunta si la CONAF se basa en estos criterios. La verdad es que la desafectación de la calidad y aquí ya vamos entrando más en materia de los temas que están relacionados con esta comisión, según lo que entendemos, la desafectación de la calidad de aptitud preferentemente forestal otorgada a un terreno se debe fundamentar ante la CONAF. Nosotros el concepto de aptitud preferentemente forestal no está registrado en nuestras bases de datos, en el catastro, no es un concepto que para nosotros sea familiar, no obstante, por supuesto nosotros tenemos profesionales que son capaces de identificar las clases de suelo de un terreno, pero tengo que ser reiterativa, la calidad de aptitud preferentemente forestal otorgada a un terreno se fundamenta ante la CONAF y no es nuestra competencia pronunciarnos sobre esta materia. Por su parte, el cambio de la clasificación del suelo ante el servicio solo tiene efectos tributarios. Tenemos que ser muy reiterativos en eso. La gestión asociada a los planes de manejo forestal, lo señalamos en la reunión anterior, no es competencia del Servicio de Impuestos Internos, ni registramos información alguna en relación a todo aquello que está por sobre la superficie del suelo, excepto las construcciones, los bienes raíces. Pero en relación a la producción no manejamos ningún tipo de información. El diputado señor Amaro Labra nos consulta sobre la necesidad de actualizar los criterios de tasación. Yo sé, porque asimismo también lo he percibido cuando hablamos de que nuestra clasificación inicial de todo el terreno proviene del año 60, la verdad es que es así. Pero más allá de los cambios tecnológicos, también es importante señalar que el suelo no es algo, si bien es dinámico y va cambiando, no cambia todos los días ni cambia con el dinamismo que cambia la construcción que uno puede hacer sobre un terreno. La tasación fiscal de los bienes pertenecientes a la primera serie agrícola se efectúa efectivamente sobre un proyecto aerofotogramétrico que fue realizado entre Chile, la OEA y el BID entre los años 61 y 64. No obstante eso, ahí se hace un levantamiento de todo el terreno nacional. Ustedes comprenderán que hacer un relevamiento aerofotogramétrico de todo nuestro territorio, con la extensión que tiene, con las diferentes naturaleza del territorio, es una actividad realmente muy intensa que no pudimos realizar nosotros por nosotros mismos. De hecho, el CIREN fue uno de los actores muy importantes en esta clasificación de este proyecto aerofotogramétrico. No obstante eso, hoy día nosotros, por supuesto que estamos permanentemente revisando y actualizando las clases de suelo precisamente a solicitud de contribuyentes por distintas naturalezas. Incluso ahora investigando también vemos que en muchas ocasiones nos piden información, por ejemplo, para proporcionar información al INDAP para solicitar riego, por ejemplo. Hay ciertos proyectos de riego, nosotros no tenemos conocimiento tan detallado de eso, pero una de las razones, o sea, los terrenos van cambiando en la medida en que le ponemos riego. Evidentemente el riego por goteo hoy día determina que clases de suelo que antes tenían un cierto potencial de uso, hoy día tienen un uso potencial diferente. Sin embargo, en relación, y en esto es pertinente, la primera consulta que nos hicieron respecto a qué sucede cuando los predios incorporan el riego dentro de
por diversas razones, por diversas técnicas, tiene el servicio, y nuevamente desde el punto de vista del impuesto territorial, le otorga al contribuyente un beneficio, no es una exención, pero el no cambio de la calidad del uso de suelo, que por ser de riego obviamente se incrementa el valor de ese terreno. Pero durante 10 años, cuando se trata de obras hechas por el mismo contribuyente, no afecta la calidad del suelo. Por lo tanto, respondiendo a esta pregunta, si bien estas clasificaciones son del año 60, hoy día nosotros vamos teniendo en consideración información que aporta el contribuyente o bien información que nosotros mismos podemos constatar en terreno. ¿Qué pasa si es al revés? Porque con el cambio climático hoy día tenemos complicaciones diversas en el sector. Entonces al final lo que está ocurriendo es que sectores que eran de riego hoy día más bien son de secano. Entonces ahí exactamente de la misma manera, exactamente, y de hecho en estos casos quien es el más interesado en que desarrollemos ese cambio es el mismo contribuyente, viene, y eso nosotros con una visita en terreno más un informe técnico, eso lo hacemos, eso está fuera de discusión. Pero existe, y de hecho, a propósito de la consulta que usted nos hace, diputada, sobre los números certificados, yo me voy a referir a la cantidad de hectáreas que tenemos con cambio de clasificación de uso de suelo, que tal como usted lo señala, y es muy importante su pregunta, ocurren en una dirección o en otra. O sea, efectivamente, terrenos que son forestales pueden pasar a ser eventualmente de riego, con el riego por goteo, pero también un lugar que era es fundamentalmente un secano arable, puede perder esas características, la erosión, en fin, hay una serie de características que permiten también y determinan este tipo de cambio. Entonces, volviendo a la pregunta del diputado Labra, efectivamente nosotros complementamos esta información que es de los años 60 y que es la que tiene el relevamiento total de los 900.000 predios agrícolas que tenemos, y se va modificando. También ocurre que algunos predios que son de bienes nacionales, que ni siquiera nosotros teníamos tasados inicialmente, se empiezan a incorporar al catastro de bienes raíces en esta categoría y los vamos clasificando. ¿Cómo operan los hechos en la reforma tributaria? Se estipuló que en el cambio cuando se produce una venta de un predio agrícola, sujeto, ¿no es cierto?, a un cambio de uso de suelo para efectos de construcción de viviendas sociales, se establece un pago de un impuesto importante entre el valor de referencia y el valor efectivamente pagado, ¿no es cierto? ¿Cómo opera el servicio desde la perspectiva, cómo identifican los predios para efectos del cobro? Muchas veces son retazos dentro de un predio más grande, puede ser producto de un cambio en los planes reguladores intercomunales que determinan un área de expansión urbana. ¿Cómo el servicio opera para efectivamente cobrar ese impuesto? Claro, pero si quieren dejamos... Es súper interesante. Si gusta, como usted lo diga, diputada, pero tal vez debiera terminar el análisis de estas preguntas y después incorporarla. Sí, aquí me pueden ayudar. Aquí Fernanda me está ayudando a anotar, porque si no voy a perder. Muchas gracias. Muchas gracias. Necesito además un lápiz. Sí. Sí, creo que esa es una pregunta que incorporación de predio es un tema que hacemos muy diariamente, es parte de nuestro día a día, así que no hay ningún problema en que pueda responder esa consulta. Pero no quiero sino... Usted como lo estime. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta, nosotros nos hacemos cargo de las maneras en que lo señalaba anteriormente. Y la ley permite los avances, reconocer estos avances tecnológicos claramente, como por ejemplo lo que hemos hablado bastante sobre las mejoras en el ámbito del riego.
otra consulta que hizo el diputado Labres acerca de si el aumento del avalúo genera impuesto y beneficia a la municipalidad, y me pregunta si la cantidad de hectáreas determina la contribución. Efectivamente, la semana pasada vimos una pequeña fórmula donde dice que uno de los componentes de la fórmula del cálculo del avalúo es multiplicar la cantidad de hectáreas que tiene un predio agrícola, dependiendo de la clase y calidad, por una tabla que nosotros reactualizamos en cada proceso de reavalúo. En cada proceso de reavalúo nosotros decimos la cuarta de secano de tal comuna vale tanto y la primera de riego de tal comuna vale tanto. Entonces, si su predio tiene tantas hectáreas de riego, se multiplica por la superficie de esa calidad. Nosotros no identificamos, es importante también señalarlo, dentro de un predio en el mundo agrícola los predios pueden ser muy grandes, todavía 300 hectáreas, bueno, mucho más por supuesto, y nosotros no distinguimos la ubicación exacta dentro del predio de las distintas calidades, solo decimos dentro de este predio 300 hectáreas, ¿cuántas? 50 corresponden a una calidad de suelo, 30 otras, etcétera. No distinguimos dónde están ubicadas. Y multiplicamos, como decía, de acuerdo a esta tabla, me determina el valor del avalúo. Finalmente, se pondera también por la relación de la distancia con el tipo y la calidad del tipo de camino respecto al punto de la municipalidad más cercana. Y por lo tanto la respuesta es sí, efectivamente, las hectáreas o la superficie de un predio determina el avalúo y por lo tanto determina las contribuciones. Aquí la verdad es que debo confesarles que por reproducir algunos textos de la ley, hablamos acerca de los predios omitidos y entonces el diputado me pregunta qué son los predios omitidos. La verdad es que quería señalar como dato, porque me surgió la curiosidad, cuántos predios omitidos hemos incorporado en el catastro en los últimos años, y la verdad es que en los últimos 10 años tenemos solo 15 predios afectos. Es un número básicamente insignificante. Yo creo que esto viene de la ley más antigua, cuando efectivamente los predios estaban muy poco incorporados en el catastro y se fueron incorporando. Este es un catastro que ha evolucionado durante muchas décadas, ir catastrando todos estos predios. Por lo tanto, los predios omitidos, bueno, son los roles de avalúo, establece la ley que tienen que ser incluidos desde la fecha en que fueron omitidos. La verdad es que esto también tiene que ver con que en este levantamiento aerofotogramétrico que se hizo en su momento, las escalas eran, pensemos en un zoom mucho más amplia, entonces al momento de precisar las escalas puede que haya predios que quedan en algunos del lindes que no hayan estado incluidos. No sé si respondo con eso su pregunta, diputado. Acá hay una especificación más detallada, pero creo que no es un tema que sea relevante desde el punto de vista de la cantidad de predios que tenemos omitidos. Lo que ocurre es que vamos haciendo inclusiones de predios, y ya me referiré a ello para responder la consulta del diputado, en el sentido de que en la medida en que van desarrollándose, se van subdividiendo los predios, etcétera, grandes terrenos se subdividen, ahí vamos haciendo la incorporación de predios. Pero esos no son predios omitidos. Este es un concepto que viene del origen de la planimetría. Bueno, en relación a si existe un control sobre lo que resuelve el tasador, por supuesto que creo que quienes estamos a cargo de instituciones o de áreas de la institución tan grande, es siempre nuestra preocupación saber no solo que nuestros funcionarios actúen de acuerdo a lo que establece la norma, sino que además estén capacitados para ello. Nosotros quisiera señalar principalmente, primeramente tenemos un centro de formación para todos nuestros funcionarios, el CEFIT, Centro de Formación acerca de tributaria,
tributaria, la I no me acordé pero donde tenemos capacitación permanente de nuestros funcionarios. Eso como un primer elemento, porque si alguien no sabe lo que tiene que hacer, no lo puede hacer bien, ¿no? Entonces, quisiera señalar que eso es lo primero. Pero el oficio circular número 7 de mayo del 2013 actualiza todas las instrucciones sobre las modificaciones de avalúo y cómo operar. Nosotros estamos permanentemente buscando simplificar, acercar la normativa, no solo a los funcionarios, sino que también para que el público en general conozca las reglas claramente. Y este oficio incluye lo que nosotros llamamos el visado. Si ustedes se fijan allá, hablamos de que esta circular habla de los niveles de visado. ¿Qué es el visado? Es la responsabilidad que tiene el director regional en su momento, el jefe de departamento o un funcionario que puede ser jefe de un grupo, por ejemplo, respecto a revisar las transacciones. Evidentemente no se puede revisar todo exhaustivamente, pero todo aquello que tiene avalúo sobre un cierto valor es revisado permanentemente. También nosotros dentro de la subdirección de evaluaciones tenemos un área de operaciones que ejecuta estos procesos y nosotros estamos permanentemente detectando si hay un predio que subió excesivamente el avalúo, si lo bajó excesivamente. Por tratarse de procesos muy masivos, evidentemente tenemos que hacer procesos también de revisión que sean masivas. Cuando tenemos 600.000 actualizaciones al catastro en promedio cada año, tenemos que usar criterios como los que señalaba. El visado es una aprobación de un funcionario de mayor responsabilidad respecto a actuaciones que ha hecho otro funcionario. Y acá está establecido, yo lo dejo señalado, cuáles son los oficios circulares respecto de los niveles de visado de las modificaciones de avalúo y también de la confección de informes técnicos de respaldo. Ya señalé quiénes son los que ejercen esta función de visado y quisiera incorporar también el hecho de que con los últimos avances tecnológicos que hemos ido incorporando, respecto de los cuales la diputada Sepúlveda ya estuvo viendo en nuestras oficinas algunas de estas herramientas que tenemos, también estamos incorporando la posibilidad, y ya existe, de que el contribuyente solicite una modificación del catastro a través de Internet, adjunte documentos, y nuestra normativa está orientada a que también toda esta información sea pública para el contribuyente que hizo la solicitud, previa autenticación, y él puede ver los resultados, los antecedentes que nosotros proporcionamos, que antes estaban en las carpetas, hoy día está en carpetas electrónicas, y estamos avanzando a paso muy, me atrevo a decir, agigantado respecto a proporcionar información de manera muy transparente, además, por supuesto, tanto a la información que es publicada. Entonces, todo ello, todo lo anterior que es propio de nuestra actividad, por supuesto que está enmarcado en los controles administrativos propios de un servicio público, los mecanismos de reclamación establecidos en beneficio del contribuyente, que pueden ser presentados por estos mecanismos. Tal vez habría que señalar que en el reavalúo anterior de Agrícola, que fue el año 2015, nosotros, me parece que el 2016 entró en vigencia. La verdad es que nosotros prácticamente no tuvimos reclamos de contribuyentes, debo de decirlo. En relación al reavalúo no agrícola que desarrollamos el 2018, ahí tuvimos 1.500 solicitudes de reconsideración en un ámbito en que reevaluamos más de 6 millones de predios. Entonces, la verdad es que existen los mecanismos y los estamos disponiendo, estamos procurando capacitar también a los contribuyentes permanentemente para que entiendan cómo opera este impuesto y que no sea una caja negra, sino que algo que obedece a una lógica que al fin es bastante más simple que lo que uno pudiera pensar. Nos preguntaron también el diputado Labra sobre una aseveración que habría hecho los ingenieros que entiendo expusieron en unas reuniones anteriores, si influye el decreto ley 701. Este decreto fue reemplazado por el decreto ley 2565 del año 79. Pero la verdad es que la regulación de los planes de manejo, creo que lo dejé establecido la reunión anterior, es un concepto que
no me atrevo ni siquiera a hablar mucho de él porque no tengo competencias para ello. El diputado Ignacio Urrutia, por acá está, nos hizo también algunas preguntas en relación a si tenemos topógrafo. Habló acerca de la superficie de los terrenos y de las medidas que se utilizaban antes, las cuadras, parece que nos dijo. Yo la verdad es que en ese tiempo no estaba acá, no he escuchado acerca de cuadras. Bueno, el servicio, efectivamente, nosotros no está dentro de nuestro rol el efectuar levantamientos topográficos. Nosotros no somos los encargados de fijar los deslindes ni las cabidas, sino que lo que nosotros hacemos es nuevamente tener una superficie, y a nosotros lo que nos interesa es la superficie. Más allá de que podemos contar con algunos planos para determinar la superficie de los terrenos, donde evidentemente puede haber los deslindes, la verdad es que no es nuestro ámbito. El ámbito de la determinación de la propiedad de los bienes raíces es competencia absolutamente de otras instituciones, particularmente los conservadores de bienes raíces. Nosotros, por lo tanto, utilizamos como input, como entrada para la determinación de la superficie, información acerca de las escrituras, los planos, las inscripciones. Efectivamente la utilizamos, pero nosotros no la certificamos, no nos corresponde otorgar información al respecto. De hecho, cuando nosotros hablamos del nombre del propietario, hablamos del propietario registrado ante el Servicio de Impuestos Internos. Y no podemos referirnos, no nos corresponde, aunque midiéramos, aunque tenemos un topógrafo. En relación a la pregunta de si tenemos topógrafo, descubrimos que sí hay un topógrafo en el servicio, pero no es su función medir los terrenos, en ningún caso. Creo que ese es un tema que nos superaría largamente. No obstante, en el caso específico, y eso sí lo quise señalar, de una subdivisión de un predio agrícola, el contribuyente nos debe presentar previamente un plano preaprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero. Ellos son los que autorizan, por ejemplo, los cambios ahí de las subdivisiones de los predios agrícolas. Y con ocasión de esto, empalmo con lo que nos preguntaba el diputado, la inclusión del predio agrícola solo se efectúa cuando ocurre la inscripción en el conservador de bienes raíces. Debo señalar que en muchas ocasiones algunos campesinos, dueños de terrenos agrícolas, quisieran subdividir, por ejemplo, parcelar un terreno, y a veces solicitan una subdivisión. Pero muchas veces tienen la intención de vender estos terrenos. Si nosotros subdividiéramos de inmediato, probablemente todos esos predios podrían incluso quedar exentos, lo que no sería muy bueno para las municipalidades. Entonces, y además, de hecho, no ha ocurrido un cambio de dominio. Entonces, cuando nosotros hacemos efectivamente la inclusión del bien raíz agrícola, es cuando, además de existir este plano que es aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero, además de ello, el contribuyente ha hecho ya una transferencia efectiva, y esa transferencia no solo está ante un notario, sino que ha sido refrendada e inscrita como corresponde en el conservador de bienes raíces. Es el conservador quien a nosotros nos informa de la inscripción, o bien el contribuyente, cuando desea hacerlo, consigue un certificado de dominio vigente, y también nosotros con ello podemos actuar. Creo que he respondido la pregunta respecto a los deslindes que nos hacían. En relación a la pregunta que nos hace la diputada Sepúlveda, y creo que nos vamos ya llegando al final de las preguntas que nos habían hecho la semana pasada. Respecto a la coordinación entre los servicios, nos preguntan si nosotros tuviésemos conocimiento de que la CONAF es vinculante. La verdad es que nosotros lo que sabemos es que los certificados que nosotros otorgamos para cambio de uso de suelo son, como lo digo, solo de clasificación de suelo, son solo con el objeto de determinar el impuesto territorial, y por lo tanto no son vinculantes para la CONAF ni para ninguna otra institución. Y por supuesto que en virtud del principio de coordinación entre los organismos y servicios del Estado, nosotros estamos obligados a entregar información,
prestar asesoría, contactarnos. Ayer estaba en una reunión con el Ministerio de Bienes Nacionales, por ejemplo, para colaborar en la determinación de ciertas tasaciones. Tenemos una relación muy fluida con distintos organismos públicos. Ni que decir con las municipalidades. Nosotros tenemos una relación estrecha con las municipalidades porque es ahí donde llegan las recepciones finales de las y ellos son los que generan las recepciones finales de las nuevas construcciones. Entonces eso nos está llegando permanentemente. En particular con el Ministerio de Hacienda, obviamente son nuestros jefes, tenemos una relación muy directa cuando nos solicitan información, y por supuesto que con la CONAF también tenemos una relación institucional, y también en las regiones es necesario en muchas ocasiones colaborar, trabajar en conjunto. Pero en particular los procedimientos establecidos para obtener la autorización de un plan de manejo forestal, según lo que nosotros entendemos, no incorporan la participación del Servicio de Impuestos Internos. Nosotros no participamos de esa acción en particular. Así que reitero, la información proporcionada por el servicio no es vinculante. Si tenemos coordinación, creo que lo he respondido, para efecto de la administración del impuesto territorial, y la ley es muy clara en ese ámbito. El servicio tiene comunicación permanente con muchas instituciones, también tiene con los bancos, que no son instituciones públicas, que tienen la obligación de entregarnos, por ejemplo, las tasaciones comerciales. Tenemos, tal vez una de las complejidades que tiene este impuesto es que tiene una relación muy estrecha con muchas entes, y eso es lo que permite que este impuesto finalmente seamos nosotros los que determinamos la base imponible del impuesto territorial. Tenemos que tener este tipo de información también para el manejo de algunos beneficios que eventualmente correspondan, en fin. La otra pregunta que nos hacía la diputada es si existen insumos que ellos, entiendo que se refiere a la CONAF, entregan al servicio, tales como un certificado o informe para el cambio de uso de suelo que hace el servicio. La verdad es que no. Nosotros no solicitamos ningún tipo de documento a la CONAF para estos efectos. Tal como señalaba, para subdividir un predio agrícola, nosotros pedimos, por ejemplo, el plano aprobado por el SAC, ¿no? Por el Servicio Agrícola y Ganadero. No para estos efectos. El servicio, tal como lo hemos estado señalando, determina la clase de uso potencial actual del suelo agrícola para cada línea de terreno. Lo hacemos línea a línea, con fines exclusivamente del impuesto territorial y en base a la certificación en terreno que nosotros hacemos. De hecho, a continuación de la visita acá, estuve visitando las cabras, estuve mirando en terreno cómo, además, en estos casos particulares han estado visitándolo. Nuestros funcionarios van a terreno y constatan ahí, tenían muy claro cuáles eran las ubicaciones en que esto se había desarrollado. Porque nuestra obligación es visitar en terreno, y sobre todo cuando los antecedentes que contamos de escritorio son insuficientes. En base, decía, una certificación en terreno con antecedentes que proporciona el contribuyente, que son un antecedente. A nosotros nos entregan un certificado, un informe técnico, pero son nuestros expertos los que verifican eso. De hecho, estuve visitando, metiendo en unas calicatas ahí para poder ver cuáles eran las calicatas que habían sido utilizadas para este informe. Nosotros no hacemos calicatas, pero en los informes en general, para argumentar los cambios de clasificación, el contribuyente proporciona estos antecedentes y nosotros podemos verificarlos en terreno. De hecho, si la CONAF, y esto es importante relevarlo, si la CONAF indica, por ejemplo, para efectos de la exención forestal que ha estado vigente hasta ahora, si se debe otorgar un predio, una clase de suelo distinto de la clasificación forestal, sexta o séptima de secano, que según nuestra clasificación, el servicio, si no constata que hay un cambio efectivamente en el uso potencial de este suelo, no otorga sí la exención, porque eso es de atribución de
la CONAF el determinar o no esta exención forestal. Nosotros aplicamos esa exención al cobro del impuesto, pero no cambiamos necesariamente la clasificación del uso de suelo, porque a lo mejor nosotros vemos una clasificación distinta, porque como digo, son clasificaciones para distintos objetos. Sin embargo, la exención sí se aplica cuando corresponde. Nos preguntan también si la CONAF debe aceptar o debe coincidir, verificar lo que nosotros digamos. Como son de competencias diferentes, no es necesario que ello ocurra. Nosotros no pedimos, porque además sería entrar en un ciclo en que estaríamos consultándonos, porque son información de distinta naturaleza. Perfectamente las clasificaciones que ellos hagan, yo no conozco cómo es su base catastral. De hecho, el rol de los predios es una determinación, una identificación que surge para fines del impuesto territorial. Otros entes han empezado a usar el rol tal como ocurrió en su momento con el RUT, ¿no? Y lo pueden usar o no, no es determinación nuestra. Podrían incluso tener una identificación diferente. Hay dos preguntas que nos hizo la diputada que no es exactamente como están planteadas acá, porque la primera pregunta que usted nos hace es si podemos indicar el número de certificados que hemos emitido. Lamentablemente, debo señalar que nosotros emitimos certificados con distintos fines. Hay muchos certificados que se emiten, la gran mayoría de los certificados se emiten inmediatamente con la información que está en el catastro de bienes raíces, y eso lo puede emitir cualquier contribuyente a través de Internet. No tenemos, por lo tanto, ninguna manera de medir cuántos contribuyentes, o tal vez tendríamos, pero nunca nos ha parecido necesario. Son muchos miles de certificados que emitimos, certificados simples, certificados con el nombre del propietario, algunos certificados son para temas de trámites de herencia. La verdad es que no tenemos la cantidad de certificados que emitimos. Tengo que señalarlo de esta manera. En el caso de los certificados de cambio de uso de suelo, muchos de ellos, de la clasificación del uso de suelo, en muchos casos la verdad es que nos piden un certificado incluso que es provisional, que ni siquiera todavía ha actualizado nuestro catastro, porque el contribuyente nos dice, mire, esto está en un proceso de trámite. Hay que recordar también que la actualización del catastro de bienes raíces no tiene la urgencia, entre comillas, que puede tener la actualización de otra información que uno maneja como nuestra cuenta corriente o información que va moviéndose con una periodicidad muy frecuente. Nosotros generamos el cobro del impuesto territorial 2 veces al año, como ustedes se darán cuenta. Estamos prontos a vencer con la primera cuota. Aprovecho de pasar el aviso: el 30 de abril vence la primera cuota del pago de las contribuciones. Estamos ahorrando, diputada, estamos ahorrando el papel para el Estado, entonces les llegan los correos electrónicos. Y nosotros hacemos este proceso 2 veces al año. El primer proceso lo hacemos por ahí por marzo y determina el cobro de las contribuciones de la primera y segunda cuota. Y después en junio ya es la tercera cuota de contribuciones y en septiembre la cuarta. Entonces hacemos dos procesos. Un proceso el primer semestre para la primera y segunda cuota y otro proceso el segundo semestre para la tercera y cuarta. ¿Por qué hago mención de esto? Porque, por lo tanto, la actualización de nuestro catastro es importante cuando van a ejecutarse estos procesos. 2 veces al año es importante que nosotros tengamos el catastro actualizado. Hay un par de procesos adicionales que se hacen para corregir situaciones de excepción y retroactividad, pero en general esa es nuestra actualización del catastro. Va ocurriendo normalmente cada 2 o 3 semanas, pero no es algo que esté en línea. Entonces viene el contribuyente, nos pide, nosotros hacemos el análisis, pero la actualización del catastro ocurre con posterioridad. Eso es lo que quería señalar. Por lo tanto, muchos de estos certificados son certificados que se hacen provisionales y van quedando registro, por supuesto, algunas copias, pero están a nivel de las regionales. No
alcancé, no es posible en realidad, no necesariamente todos dejan una copia del certificado, porque eso para efectos del impuesto territorial solo impacta cuando se actualiza finalmente el catastro. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo por referirnos a la cantidad de predios que han sido, la cantidad de modificaciones a reclasificación. Usted, diputada, me planteó hace un rato que también existía la clasificación, y es importante tenerlo en cuenta acá, cuando, por ejemplo, un terreno que es de riego o un terreno arable pasa a una categoría de forestal, por ejemplo. Y ahí, evidentemente, los contribuyentes también están muy interesados en solicitar la reclasificación porque le disminuye el impuesto. Las situaciones que estamos viendo ahora son la excepción dentro de esto, y por lo tanto yo he entregado acá, haciendo un análisis de nuestras bases de datos. Usted me solicitaba información entre los terrenos de valle y ladera. Nosotros hicimos una analogía con lo que nosotros no hablamos de terrenos de valle y ladera, pero sí hablamos de lo que es arable y no arable, que vendría a ser tener una cierta relación con lo que usted nos solicita. Los terrenos forestales evidentemente están en aquello que se considera no arable. Dentro de lo no arable hay cuatro categorías. La categoría más la cuarta categoría, que es la que está, la primera, la cuarta, que es la octava, la octava, porque es la cuarta de no arable, es la octava, son los terrenos que son básicamente montañas, alta montaña, que no hay ni siquiera uso forestal. Esa es la octava de secano, que corresponde a una de las categorías no arables. Entonces, dentro de lo no arable tenemos la octava de secano, tenemos la sexta y séptima, que es preferentemente forestal, y la quinta, que básicamente es zona de pantanos, de otro tipo de suelos que efectivamente son no arables. Y por otro lado tenemos los secanos arables. No nos referimos, porque entendimos que no era del interés de esta comisión, y para efectos de simplificar también, a todo lo que son los terrenos de riego. Hablamos solo de lo arable y lo no arable. Y aquí vemos que en la región de Coquimbo, predios que nosotros hemos identificado con cambio de clasificación durante, no hice, usted me lo pidió para los últimos 10 años. Esto son muchos millones de registros, quiero señalarlo. Nosotros hemos hecho un análisis muy detallado, porque cada predio, nosotros tenemos 900.000, recuerda, predios agrícolas, pero dentro de ellos cada línea de terreno, según la clasificación, es lo que nosotros llamamos una clase de suelo. Entonces son muchos millones de registros que están involucrados en el análisis que nosotros hacemos. Y para esto lo que hicimos fue recorrer históricamente cómo había ido cambiando desde el 2016 al 2017, cuántos habían cambiado la clase de suelo, para poder aproximarnos a la respuesta de la pregunta que entendemos usted quiere dilucidar. Entonces dijimos, entre el 2016 y el 2017, cuántos predios cambiaron su capacidad de uso de suelo entre el 2017 y el 2018, entre el 2018 y el 2019. Y esto por región. Y aquí tenemos el número. La región del Maule es la que tiene más solicitudes, o no necesariamente solicitudes, como digo, también por efectos de una fiscalización del servicio, nosotros podemos efectuar una reclasificación por distintas razones. Entonces tenemos un total de 800 solicitudes de predios que han, o no necesariamente, insisto, de predios que han sufrido un cambio de clasificación de uso de suelo, entre arable y no arable. Y la cantidad, esto es la primera superficie que se entrega acá, no es la superficie respecto de la cual hicimos el cambio de uso de suelo, sino que es la que nos indica más precisamente cuál es la cantidad total de hectáreas que tiene ese predio. Y después hicimos un análisis acá porcentual, pero, perdón, creo que me confundí acá con la
con la tabla dinámica que está abajo. Pero acá están los números a los que me estaba refiriendo. Entonces decimos por año qué superficie en hectáreas. Todo esto lo hicimos en base a hectáreas, excepto la primera columna de la cantidad total de modificaciones, se refiere a la cantidad de predios que fueron tocados, 804 de, como digo, 900.000 predios. Y acá está la superficie total de suelo agrícola en comunas con reclasificación, o sea, del total de hectáreas de las comunas, solo que han sido tocadas por reclasificación, hablamos de 13 millones de hectáreas, 13.476.000 hectáreas, que son en la superficie total de hectáreas agrícolas de las comunas donde hubo alguno de estos cambios de suelo, cambios de clasificación. Respecto de ellas, entonces, se reitera la cifra, 804. En relación a la consulta de el resumen de región por región, ¿no? Tenemos el detalle por comuna también, pero creo que sería engorroso verlo acá, podemos hacérselo llegar. Sí, sin duda. Sin duda. Lo vamos a entregar. Eso. Acá están estos datos, como decía, respecto, me estoy... Y quería terminar la exposición. Como digo, acá están los números, podemos revisarlos, pero efectivamente quiero reiterar que esta no es la pregunta que usted me hizo exactamente acerca de cuáles son los certificados, sino que esto para nosotros lo que significa finalmente, lo que afecta al catastro para efectos del impuesto territorial son los números que están acá. Por lo tanto, queremos reiterar solamente que el servicio no participa en la aprobación de un plan de manejo ni en la afectación o desafectación de un terreno preferentemente forestal. Muchas gracias por la exposición, los datos, y vamos a pedirle que nos envíe el detalle, ¿no es cierto?, por comuna. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas, si hay alguna otra pregunta que realizar. Diputado Barrio. Especial agradecimiento, creo que ha sido un tremendo aporte. Yo quiero ser... Sí, diputado Labra. Bueno, agradecerle la exposición, las respuestas fueron muy claras las que me dio. Solo quería hacer, no sé si en términos de reflexión o de pregunta, usted mencionó en el movimiento de identificación de propiedades, la notaría, que es la que recibe la compra o venta, el conservador de bienes raíces y impuestos internos, en términos de cómo... Yo no veo la conexión que hay entre el conservador de bienes raíces e impuestos internos, y me parece que es fundamental. El peso de la compra o venta está puesta en el que compra, cosa de inscribir o no inscribir, ¿cierto? Lo que se imagina que tiene importancia en valorizar después la propiedad. O sea, puede quedar una propiedad sin inscripción en el conservador de bienes raíces y tener una clasificación distinta. Pero me preocupa esa descoordinación o falta de información o flujo entre el conservador de bienes raíces e impuestos internos. Muchas gracias a usted. A mí me cuesta, con el nivel de información que ustedes tienen, el que no podamos tener más precisión en esto, porque, por ejemplo, ustedes saben cuál es el fin de esta comisión, pero nosotros tenemos que, porque el origen del certificado de ustedes da origen, porque la CONAF dice que es vinculante, o lo decía en términos, a partir del que hemos hecho, ahora dice que no es vinculante, ¿va? Y lo conversamos hace tiempo atrás. Pero todos estos años han dicho que es vinculante, así lo han entendido las direcciones regionales, que el certificado de usted era vinculante para el cambio de suelo y posteriormente las complicaciones que hemos tenido en los bosques nativos. Entonces, mi preocupación es que si ustedes, cuando llegan un tipo de esta solicitud, ¿no es cierto?, y ustedes hacen
todo lo que yo vi en las oficinas de ustedes, este estudio de ir a terreno, de saber qué es lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Un poco lo que hizo usted, directora, ¿cómo no tener un registro de eso? ¿Cómo no tener un registro, ¿no es cierto?, de toda esa salida a terreno, de lo que ocurrió, de cómo se emite el certificado? Entonces, nosotros necesitamos saber, porque el origen está no la decisión, sino el origen de ese certificado. Nos interesa saber cuántos certificados se emitieron, ¿no es cierto?, en relación a este cambio de predio, ¿no es cierto?, de clasificación de secano no arable a clasificación de secano o arable. O sea, necesitamos tener, si fuera posible, yo entiendo a lo mejor que la búsqueda de ustedes la hicieron desde el punto de vista de las cifras que tienen, pero quizás si tuviéramos la posibilidad de cuántos ustedes estudios realizaron para emitir estos informes. Porque ustedes hicieron esos estudios. Certificado o solicitud por solicitud. Porque yo sí, porque yo lo vi. O sea, yo vi que ustedes iban a terreno, veían los topógrafos, no sé si los topógrafos, pero hacían. Entonces, ¿cómo nos vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de saber estos estudios, aunque sea, no sé, por de los últimos 5 años, si no es posible, de los 10? Pero quizás buscar por otra vía, no de las cifras que tienen ahora, sino a través de qué es lo que ocurrió con todo el proceso de estudios que ustedes hicieron, que tiene que estar registrado en alguna parte. Que permitieran emitir, porque usted dice, no necesariamente estábamos de acuerdo con el contribuyente, porque la pregunta es también, ¿qué antecedentes proporciona el contribuyente? ¿Qué antecedentes proporciona el contribuyente para esto? Y cuando los proporciona, ustedes van a terreno, revisan, chequean. Eso tiene que estar en alguna parte. Tiene que estar en alguna parte. Si yo quiero volver a insistir ahí, señora María Alicia, en que tiene que haber cuántos certificados se emitieron y se utilizaron posterior. A lo mejor usted no sabe si se utilizaron la CONAF o no, eso lo puedo entender. Pero para nosotros es vital saber esa cifra de cuántos certificados ustedes emitieron con este cambio sobre el suelo. Búsquenlo por otra vía. Yo creo que es interesante de saber, porque ustedes hicieron un trabajo en terreno, ustedes hicieron un trabajo profesional, hubo horas hombres ahí. Busquemos la fórmula. Quizás, claro, referirse a todos los certificados a lo mejor es un trabajo bastante más complicado. O sea, tener la cantidad de los certificados es una cosa, y tener por lo menos un par de ejemplos o un par de cómo se procesaron esos certificados, no de los y tantos que hay, sino que de algunos que nos puedan servir para poder ver cómo funciona el sistema. Gracias, Presidenta. Primero, felicitar que estén no ocupando papel para hacer las notificaciones, sino correo electrónico. Usted dijo que eso era un ahorro para el Estado, y estoy de acuerdo. Yo además veo que hay un ahorro en agua, en celulosa, en contaminación, en gases de efecto invernadero, lo que es muy bueno también. Lo que entiendo de la exposición es que el servicio de ustedes, a diferencia de lo que se planteó acá en la primera sesión, incluso un agricultor argumentaba que ustedes tenían personal para ir a ver si había que hacer ese cambio o no. De alguna manera era, como dice la presidenta, vinculante la decisión del Servicio de Impuestos Internos. Y constatar que el servicio es un servicio que trabaja ex post. Ocurre algo y luego ustedes actúan y para efectos tributarios, ¿sí? Entonces, y que las tasaciones, además, todos sabemos que las tasaciones de los predios agrícolas o no agrícolas no es un valor comercial, y que las tasaciones de los vehículos tampoco es un valor comercial, y por lo tanto, como es para efectos tributarios, tiene un margen de error con la realidad. Entonces, difícilmente pudiera alguien ampararse en un documento que es posterior a la realidad para generar una realidad. Incluso usted dice, después de la subdivisión, no basta con la subdivisión para poder cambiar tributariamente, ¿verdad?, un predio, sino muchos harían trampa, digamos, subdividir todo. Y se espera que haya una transferencia real para que haya un contribuyente distinto al cual se le tasa su propiedad. Entonces, toda la lógica del Servicio de Impuestos Internos es posterior a un hecho concreto, y ese es el hecho concreto el que se grava.
Eso por una parte. Entonces creo que por lo menos lo que usted ha expuesto acá deja en evidencia que nadie puede ampararse en un documento de impuestos internos para luego generar esta realidad. Y lo segundo que quisiera plantear es que esta es una comisión investigadora. No es un ejercicio académico lo que estamos haciendo. Por lo tanto, hay información que solo ustedes tienen, que tal vez no la tienen sistematizada, que tal vez nunca se la pidieron, no está en el quehacer diario del Servicio de Impuestos Internos, pero va a ser necesario que la levanten, porque aquí va a haber responsabilidades. O sea, si alguien se amparó en un documento de ustedes para vulnerar la ley, para saltarse un procedimiento, si ha habido corrupción también de parte de otros servicios amparados en estos documentos, bueno, estos documentos son esenciales poder tener un catastro de ellos, y no solamente en términos estadísticos, sino que a lo mejor en términos físicos. ¿Dónde están? Nosotros cada uno estamos en una región, conocemos casos, pero tampoco puede ser una comisión casuística, digamos, que tomemos algunos niños símbolos y a esos niños símbolos se les persiga, sino que ver cómo este sistema ha sido utilizado para generar algo muy dramático. Y vuelvo al principio cuando le decía, bueno, el agua, la contaminación. Tenemos nosotros en la región del Biobío, todos los años el 5% del presupuesto regional se ocupaba, cuando yo estaba en el Consejo Regional, para camiones de aljibe, en sectores que tenían agua, pero luego ya no tenían agua precisamente porque se vulneró el uso de suelo. ¿Sí? Entonces esto tiene unas consecuencias muy dramáticas, que por un lado hay que perseguir. El lado castigador a mí por lo menos me hace vibrar menos, pero hay que corregir, ¿no? Legislativamente, y también probablemente pudiéramos estar entregando antecedentes a la Fiscalía, etcétera, o buscando responsabilidad en CONAF, de quien sí tendría la potestad de dar esta autorización. O sea, aquí hay un mecanismo que yo le quiero agradecer también a la presidenta de la comisión de haber tenido esta visión de que algo estaba pasando y que no es pequeño, que es sistemático. Eso, presidenta. Si le parece a la comisión, a mí me gustaría que pudiéramos ir a impuestos internos y que pudiéramos ver cómo hacen ustedes este proceso. ¿Ah? Podemos hacerlo, ¿no? Sí. Que pueden ver este proceso y chequear, ¿no es cierto?, y que ustedes nos pudieran ayudar a nosotros necesitamos saber cuál es el volumen de, no solo de certificados, sino de hectáreas que fueron afectadas por esto. Porque la otra contraparte queremos medir esto, con ustedes, que fue el origen, y con la CONAF, ¿no es cierto?, que al final él decía que era vinculante. Así vamos a poder coordinar una visita al servicio, así como yo lo hice personalmente antes de la comisión investigadora, que fue muy bueno poder revisar la fórmula, cómo hacen, pero al mismo tiempo de buscar, tenemos que conseguir esta cifra, por comuna, por región y los años que nos mandata la sala. Muy bien, muchas gracias por su exposición y por haberse cumplido el objeto. Se levanta.